Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestra segunda clase en línea. Hoy vamos a aprender muchas cosas y espero que les guste mucho. Entonces, para comenzar, tenemos esta pregunta. Quiero que hablen sobre esta pregunta, ¿verdad? Y esta dice, ¿cuándo te mudaste a Guatemala? ¿Qué hiciste con tus cosas? Entonces, quiero que su respuesta la escriban en el cuaderno y después la vamos a compartir. Les voy a dar mi ejemplo. Cuando me mudé a Guatemala, mis cosas se las di a mi familia. La cama, le di mi cama a mi mamá. Le di mis cuadros a mi abuela porque le gustan mucho. Y le di mis libros a mi mejor amiga porque a ella le encanta leer. Entonces ustedes escriben su respuesta, ¿verdad? Depende qué hicieron con sus cosas. Y la vemos después. Entonces, antes de que comencemos, es importante que recordemos lo que es el objeto directo y el objeto indirecto. Primero tenemos acá el objeto directo, ¿verdad? Que está acá. Dice, el objeto directo es me, te, la, lo, nos, los y las, ¿verdad? Me para yo, te para tú, la y lo es para él o ella, nos es para nosotros, los y las es para ellos o ellas y ustedes, ¿verdad? Y después tenemos acá el objeto indirecto, ¿verdad? Que sería me para yo, te para tú, le para él o ella, nos para nosotros y les es para ustedes, ellos o ellas, ¿verdad? Y después tenemos acá un ejemplo. Este dice, yo compré unos cupcakes para mi mamá. Entonces la primera pregunta dice, quiero que igual ustedes primero piensen en la respuesta y después ya vamos comparando acá. Entonces dice, ¿a quién o para quién compré los cupcakes? ¿Verdad? Entonces leemos, dice, yo compré unos cupcakes para mi mamá. Entonces la respuesta sería para mi mamá, ¿verdad? Después dice, ¿qué compré? ¿Qué compré? Veamos el ejemplo. Dice, yo compré unos cupcakes, ¿verdad? Entonces, ¿qué compré? Los cupcakes, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta dice, ¿cuál es el objeto indirecto? Y la respuesta sería, el objeto indirecto es mamá, ¿verdad? Porque es sobre quien cae la acción indirecta, ¿verdad? Entonces el verbo indirectamente está hablando para la mamá. Y el objeto indirecto de mamá sería le. Y dice la otra pregunta, ¿cuál es el objeto directo? Sería cupcakes, ¿verdad? Entonces aquí el verbo está afectando directamente a los cupcakes y el objeto directo de cupcakes es los, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre objeto directo y objeto indirecto? Entonces la diferencia la tenemos aquí, que el objeto indirecto responde la pregunta ¿a quién y para quién? Y el objeto directo responde sobre qué cosa estamos hablando, ¿verdad? Otra cosa fácil sería el objeto indirecto es para personas, ¿verdad? Y el objeto directo es para cosas, ¿verdad? Esa es otra forma de verlo. Luego de esto tenemos una conversación. Esta conversación es entre dos amigas que están hablando sobre un viaje que una de ellas va a hacer porque va a vivir en otro país. Entonces yo soy A y ella es B. Amiga, qué emoción, ya casi me mudo a España. Sí, qué alegre. ¿Y qué vas a hacer con tus cosas? Las voy a regalar a mis amigos y familia, porque el apartamento tiene todo. ¿En serio? A mí me encantan tus libros. ¿Me los puedes dar? Sí, te los voy a dar mañana. Puedes llegar a casa a traerlos. Muchas gracias. ¿Y qué vas a hacer con los cuadros? Se los voy a dar a mi mamá. ¿Y con el sillón? Se lo di a mi prima. A ella le encanta ese sillón. ¿Y a quién le vas a dar las otras cosas? La cama se la di a Ana. Las lámparas se las voy a dar a mis hermanas. El espejo se lo voy a dar a mi primo. La mesa te la voy a dar. El reloj no sé a quién se lo doy. Bueno, entonces acá tuvimos la conversación. Después de esta conversación tenemos diferentes preguntas que necesito que ustedes respondan.
Entonces acá están las 3 preguntas. La primera dice, en la oración de la línea 7, se los voy a dar a mi mamá. ¿A qué se refiere el objeto se y el objeto los? Entonces, estas preguntas ustedes las van a escribir en su cuaderno y después van a comparar las respuestas en las siguientes diapositivas. ¿Verdad? La segunda pregunta dice, en la oración de la línea 5, te los voy a dar mañana. ¿Qué va primero? Y tenemos 2 opciones, ¿verdad? Ustedes responden cuál es la opción correcta. Y la última pregunta dice, ¿para qué usamos el objeto directo y el objeto indirecto, pero juntos, ¿verdad? Porque por separado tienen una función, tienen un uso, pero cuando están juntos significan diferentes para otro uso, ¿verdad? Entonces ustedes responden en su cuaderno y ahorita van a comparar en las siguientes diapositivas. Ok. Entonces vamos con la primera pregunta. Esta dice, en la oración de la línea 7, ¿verdad? Entonces ustedes pueden regresar a la conversación. Y aquí está, vamos a ver. Aquí está la línea 7, ¿verdad? Ese se los voy a dar a mi mamá. Entonces, vamos a ver cuál era la pregunta. Dice, en la oración de la línea 7, se los voy a dar a mi mamá. ¿A qué se refiere el objeto se y a qué se refiere el objeto los? Entonces, la opción correcta es la A. Se es el objeto indirecto que habla sobre mi mamá, ¿verdad? Y los es igual a los cuadros, ¿verdad? Cuadros es el objeto directo, ¿verdad? Y el objeto directo para esto sería los. Entonces aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Dice, el primer ejemplo dice, ¿qué vas a hacer con los cuadros? Entonces la primera persona siempre va a dar la información completa de todo, ¿verdad? Dice quién es el sujeto, dice de qué cosa estamos hablando, o sea, el objeto directo y la mayoría de veces también dice para quién, ¿verdad? Pero como acá es una pregunta, vamos a ver, dice, ¿qué vas a hacer con los cuadros? ¿Verdad? Y la otra persona ya responde, dice, se los voy a dar a mi mamá, ¿verdad? Entonces, primero dice, se está hablando de mi mamá. Los está hablando de los cuadros, ¿verdad? Por eso dice, se los voy a dar a mi mamá. Estamos hablando de algo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Es mi plan que yo le voy a dar los cuadros a mi mamá. Entonces siempre la primera vez es importante escuchar, porque en la primera vez que uno habla tiene que dar la información completa. Y ya después usamos el objeto directo e indirecto juntos, ¿verdad? Y después tenemos el otro ejemplo, dice, la persona dice, ¿en serio? A mí me encantan tus libros. Y después dice, ¿me los puedes dar? Me, estamos hablando de sobre mí, ¿verdad? Sobre mí. Los, ¿de qué estamos hablando? Entonces tenemos que ver, por eso es importante escuchar porque tenemos que escuchar la información. Los se refiere a los libros, ¿verdad? Entonces dice, me los puedes. Puedes es verbo poder y es tú, ¿verdad? Entonces dice, me los puedes dar, ¿verdad? Entonces yo estoy preguntando si tú puedes darme a mí los libros, ¿verdad? Pero si tú puedes darme a mí los libros es como muy largo. Entonces una forma más corta de decirlo sería, ¿me los puedes dar? Es para no pues repetir toda la información otra vez porque ya la dije antes, entonces no quiero decirla otra vez. Y después aquí dice, dice, sí, te los voy a dar mañana. Puedes llegar a mi casa a traerlos. Entonces, dice, te sería para ti, ¿verdad? Los igual estamos hablando de los libros, ¿verdad? Y voy a dar mañana, ¿verdad? Luego dice, tú puedes llegar a mi casa a traerlos. Los igual acá estamos hablando de lo mismo de libros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá usamos objeto indirecto y directo para no repetir la información muchas veces, ¿verdad?
Y luego tenemos aquí otro ejemplo. Dice, ¿y a quién le vas a dar las otras cosas? ¿Verdad? Entonces, esta chica tiene muchas cosas en su casa, ¿verdad? Entonces, la amiga le pregunta, ¿y qué va a hacer con las otras cosas? Entonces, ella responde, dice, la cama, ¿verdad? Es como, estoy pensando como, la cama se la di a Ana, ¿verdad? Aquí está, la cama se la di a Ana. Entonces, primero ya mencioné que estoy hablando de la cama. Es la primera vez que yo hablo de esto, entonces si digo el nombre, la cama, es como, la cama se dice para quién, ¿verdad? Es el objeto indirecto. Estoy hablando de la cama, ¿verdad? Se la di es verbo dar en pasado y el pronombre es yo. Entonces, yo, la cama se la di a Ana, ¿verdad? Estamos hablando que es para Ana. Estamos hablando de qué cosa, que es la cama, el objeto directo, ¿verdad? Y di, que es el verbo dar en pasado y es yo. Luego digo, las lámparas. Entonces ya dije de qué estoy hablando, ¿verdad? Las lámparas. Entonces después ya no voy a repetir, sino que voy a usar objeto indirecto y objeto directo juntos, porque primero voy a decir para quién son las lámparas. Segundo voy a decir qué cosa, ¿verdad? Pero no quiero repetir otra vez lámparas porque si no es como muy largo, es mucha repetición. Entonces digo, las lámparas se las voy a dar a mis hermanas, ¿verdad? Entonces, se es el objeto indirecto para mis hermanas. Mis hermanas es ellas, ¿verdad? Estoy hablando de las lámparas que yo ya mencioné, que yo ya dije antes. A mis hermanas, ¿verdad? Entonces digo a mis hermanas porque es la primera vez que yo estoy hablando de ellas. Por eso es que lo digo también. Luego dice, el espejo se lo voy a dar a mi primo. Entonces igual, bueno, el espejo, estoy diciendo qué cosa, ¿verdad? Porque es la primera vez que lo digo. Y luego digo sé, ¿verdad? Estoy diciendo a quién, que en este caso es mi primo, ¿verdad? Entonces el espejo se lo voy a dar a mi primo. Entonces, se es el objeto indirecto para primo, primo es él. Estoy hablando del espejo que yo ya dije antes, ¿verdad? Es el objeto directo de espejo. Y voy a dar, ¿verdad? Es un verbo dar en futuro. Luego dice, la mesa te la voy a dar. Entonces, primero digo, la mesa es la cosa que estoy hablando. Entonces yo digo, te es para ti, ¿verdad? El objeto indirecto para ti. Estoy hablando de la mesa. Y voy a dar es yo en futuro, con verbo dar. Y por último tenemos el reloj. Entonces yo digo, el reloj, ay, no sé, no estoy seguro. No sé a quién, o sea, no sé a qué persona, cualquier persona, se lo doy, ¿verdad? Se es a una persona X, a una persona que no sé quién. Lo es el reloj que ya dije antes y doy es verbo dar en presente. Muy bien. Después tenemos en la oración de la línea 5. Entonces igual ustedes pueden regresar a la conversación para ver la línea 5. Y en la línea 5 dice esto. En la línea 5 dice, te los voy a dar mañana. Entonces dice, ¿qué va primero? Entonces aquí están las dos opciones. Y la opción correcta es la A. Primero va el objeto indirecto y después va el objeto directo. Ese es el orden, ¿verdad? Entonces primero dice objeto indirecto. Aquí sería te. Te estamos hablando de para ti. ¿A quién? ¿Verdad? Entonces objeto indirecto. Después dice los de qué estábamos hablando. Vamos a ver en la línea 5. Ok, línea 5 dice te los voy a dar mañana. Pero para entender tenemos que leer la línea 4 porque en la línea 4 nos dieron toda la información completa. Entonces dice, en serio, a mí me encantan tus libros. Entonces estamos hablando de libros. Los es el objeto directo de libros, que es como ellos, ¿verdad? Bueno, entonces dice... entonces ahorita vamos a ver como la estructura gramática de cómo formamos las oraciones.
¿verdad? Y para esto hay dos casos, ¿verdad? El primer caso es cuando solo hay un verbo, ¿verdad? El objeto directo e indirecto juntos los podemos usar en cualquier tiempo, ya sea presente, pasado, futuro, en todos los tiempos que ustedes ya conocen, subjuntivo, todo. Entonces aquí cuando solo hay un verbo, ¿verdad? Entonces esta es la forma. Primero va el sujeto, después va el objeto indirecto y después va el objeto directo. Y después el verbo en cualquier tiempo. Aquí tenemos dos ejemplos. Dice, Ana nos lo trajo ayer. Bueno, primero sujeto. El sujeto aquí es Ana, ¿verdad? Nos dice para qué persona. Nos, o sea, es para nosotros, es el objeto indirecto. Lo es la cosa, el objeto directo, ¿verdad? Es cualquier cosa. Aquí no sabemos qué porque no tenemos información, pero lo es el objeto directo. Y trajo es verbo traer y está en pasado, porque dice ayer, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura cuando solo hay un verbo. Ok, después tenemos otro ejemplo. Dice, él siempre me los compra, ¿verdad? Cuando usamos pronombre, el pronombre es opcional. Lo podemos usar o no, ¿verdad? No es necesario decirlo porque ya antes ya dijimos la información completa, ¿verdad? Entonces no necesitamos repetir otra vez el pronombre. Entonces está bien si yo digo, él siempre me los compra y también está bien si yo digo, siempre me los compra. Porque compra igual, ya sabemos que este verbo está conjugado con él, entonces no necesitamos repetirlo. Entonces dice, él siempre me los compra, ¿verdad? Esta es como que una excepción porque aquí dice sujeto más objeto indirecto, pero si usamos palabras que indican tiempo como siempre, palabras de frecuencia, ¿verdad? Que indican siempre, a veces, nunca, estas palabras siempre van antes de, aquí, ¿verdad? Van aquí, antes del objeto indirecto. Entonces por eso dice, sujeto es él. Siempre es una palabra de frecuencia, ¿verdad? Entonces esa siempre va antes de objetos y de verbos. Puede ser siempre, nunca, a veces, a menudo, con frecuencia, ¿ok? Luego iría entonces el objeto indirecto que dice para qué persona, me, entonces es para mí, ¿verdad? Los es qué cosa, ¿verdad? Entonces es el objeto directo, no sé, los son cosas, ¿verdad? No sabemos porque no tenemos información. Y compra es el verbo, ¿verdad? Entonces el verbo en cualquier tiempo. Y aquí compra sería entonces tiempo presente, ¿verdad? Y ahora vamos al segundo caso, que el segundo caso es cuando hay dos verbos, ¿verdad? Hay tiempos que usan dos verbos, por ejemplo, futuro, ¿verdad? Es verbo ir a más infinitivo, entonces este usa dos verbos, entonces cuando hay dos verbos, la estructura cambia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí entonces sería primero sujeto, después objeto indirecto, después objeto directo, luego verbo en cualquier tiempo. Por ejemplo, futuro o presente progresivo porque son tiempos que usan dos verbos. Y, o sea, esta estructura es correcta. La otra estructura también es correcta y las dos las podemos usar y son comunes. Las dos son comunes. Entonces dice, sería sujeto más verbo en cualquier tiempo más objeto indirecto más objeto directo, ¿verdad? Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Igual recuerden que los pronombres son opcionales, ¿verdad? Primero dice te, ¿verdad? Bueno, yo sería el sujeto. Te sería para quién, ¿verdad? O sea, qué persona. Sería el objeto indirecto, te para ti. Los sería el objeto directo. Voy a son los dos verbos, ¿verdad? ¿Verdad? Y mañana, ¿verdad? Entonces te los voy a dar mañana. Esa es una estructura y está correcta. O también puedo decir, yo voy a dártelos mañana, ¿verdad? Que significa lo mismo también.
Y solo es como que otra estructura porque como hay dos verbos, ambas son correctas y las dos son comunes. Entonces aquí sería yo, primero sujeto, ¿verdad? Ay. Entonces yo sería primero sujeto. Voy a sería el verbo, voy a dar, ¿verdad? Pero aquí cambia, aquí va junto va junto con el verbo con el objeto indirecto y el objeto directo se escriben juntos, en el otro se escriben separados. Si miran aquí, entonces dice voy a darte los. Entonces yo voy a darte a ti, los son las cosas que, ¿verdad? Objeto directo, mañana. Y las dos significan lo mismo. Voy a dar sería el verbo, te sería el objeto indirecto y lo sería el objeto directo. Muy bien. Ok. Ahora, acá tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Dice, bueno, esta es como la primera oración es cuando nosotros decimos algo por primera vez, entonces nosotros tenemos que dar toda la información con mucho detalle, o sea, completa, la primera vez. Ya la segunda vez que lo volvemos a decir, que lo decimos otra vez, ya no vamos a decir como que otra vez a repetir la cosa y a quién, sino que vamos a usar objeto indirecto y objeto directo juntos, ¿verdad? Entonces aquí dice, Lola nunca te prepara la comida. Entonces aquí yo dije toda la información. Es la primera vez que yo digo algo. Y ahora entonces la otra sería, por ejemplo, si yo voy a decir otra vez esto, entonces no quiero repetir toda la información otra vez porque ya sabemos de qué y para quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice, Lola, igual esto es opcional, ¿verdad? No necesitamos repetir el sujeto, solo si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces dice, Lola nunca te, ¿verdad? Que sería para ti, la, que sería la comida, y prepara, que sería el verbo. Entonces aquí ya usamos la estructura, que primero sería sujeto, después palabra de frecuencia, después objeto indirecto, objeto directo y después el verbo. Por aquí porque como el tiempo es prepara es presente, entonces solo usa un verbo, entonces usamos la primera estructura. Ok, luego dice, mis papás no me compraron el café, ¿verdad? Puedo decir ellos o puedo decir mis papás, es opcional. Entonces esta vez fue la primera vez que yo dije algo, entonces por eso digo toda la información. Pero la segunda vez que yo voy a decir esto, ¿verdad? Siempre es dependiendo del contexto de la conversación, ¿verdad? Entonces dice, ellos, mis papás, no me lo compraron, ¿verdad? Estamos diciendo a quién, que sería para mí, ¿verdad? Lo que estaríamos hablando del café y compraron pues el verbo, ¿verdad? Entonces, como aquí usamos pasado, en pasado solo se necesita un verbo, entonces igual usamos la primera estructura. Pero tenemos una excepción, ¿verdad? En español siempre hay excepciones. Esta excepción es cuando usamos el objeto indirecto le y les. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, acá es la primera vez que damos toda la información. Dice, yo le compré unos cupcakes a mi mamá. Entonces, primero, sujeto, yo. Después el objeto indirecto es a qué persona. Estamos diciendo a mi mamá, que sería le, ¿verdad? Y después tenemos que decir objeto directo, o sea, de qué estamos hablando. ¿Qué cosa compramos? Los cupcakes, ¿verdad? Los cupcakes. Entonces los cupcakes serían los. Por eso aquí dice, yo le los compré. Pero es una excepción porque el le lo vamos a cambiar por se. ¿Por qué cambiamos por se? Porque le los no suena bien. Por ejemplo, no es estético porque hay dos letras L en una misma palabra, entonces no suena bien, no se escucha bien junto. Le los es como no. Entonces, por estética auditiva, entonces vamos a cambiar le y vamos a cambiar les, ¿verdad? Entonces, cuando usemos los objetos indirectos le y les, no vamos a decir le ni les. Vamos a decir se. Este es el que vamos a usar. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, yo le los compré, no.
Entonces vamos a decir, o sea, lo correcto es yo se los compré. Entonces, en lugar de le y de les, vamos a usar se, ¿verdad? Ese es el objeto indirecto de le y les. Después tenemos, tú les vas a dar las lámparas a tus tíos. Entonces recordemos la estructura. Acá como estamos usando futuro hay dos verbos, entonces podemos usar cualquiera de las dos estructuras, ¿verdad? Entonces primero sujeto, por ejemplo, entonces tú, ya está, tú. Vamos a decir a quién o para quién, dice a tus tíos, es ellos, entonces sería les, ¿verdad? ¿Qué cosa? Las lámparas, ¿verdad? Entonces sería las. Pero recordemos que les y le lo vamos a cambiar por se. Entonces sería, esta no, ¿verdad? Entonces la correcta sería, tú se las vas a dar. Tú es el sujeto, se es a tus tíos, que es el objeto indirecto. Las es las lámparas, que es el objeto directo. Y vas a dar, ¿verdad? Entonces podemos decir, tú se las vas a dar. O también recuerden que como hay dos verbos, porque es futuro, tú vas a dárselas. Muy bien. Y después tenemos la última pregunta que dice, ¿para qué usamos el objeto directo y el objeto indirecto juntos? Las tres opciones son correctas, ¿verdad? Los usamos para expresar a quién y a qué recae la acción, ya sea de forma directa o de forma indirecta. B dice, para evitar repetición. No queremos repetir toda la información otra vez. Y la C dice para evitar redundancia. Redundancia es como decir otra vez, repetir muchas veces, ¿verdad? No queremos como que decir siempre todo muy largo, todo como muchas veces, no. Por eso usamos objeto directo y indirecto juntos. Y si ustedes escuchan a las personas van a darse cuenta que todos usan esto. Por eso es bien importante como que escuchar la primera vez, porque esa primera vez las personas dan toda la información. Para quién y qué cosa, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo donde no repetimos, ¿verdad? Entonces la persona A dice, ¿qué vas a hacer con la cámara? Entonces le dice, se la voy a dar a mi hermana. Entonces la primera vez ya sabemos que es cámara, ¿verdad? Y la segunda vez dice, se la voy a dar a mi hermana. Se es a mi hermana. La es la cámara y voy a dar a mi hermana, ¿verdad? Luego dice, ¿y por qué vas a dársela? Se igual es otra vez su hermana, la es otra vez la cámara. Entonces no vamos a repetir como, ¿y por qué vas a darle la cámara a tu hermana? Es como muy largo, por eso es que usamos objeto indirecto e indirecto juntos para no repetir, para evitar la repetición. Y luego dice, ¿por qué vas a dársela? Pensé que a ella no le gustan las fotos. Y la otra persona dice, no le gusta salir en las fotos, pero sí le gusta tomarlas. Las está hablando de fotos. Dice, ya, como, ok. ¿Y cuándo se la vas a dar? Igual C, otra vez estamos hablando de la hermana. La igual estamos hablando otra vez de la cámara, ¿verdad? Entonces no vamos a repetir otra vez. ¿Y cuándo vas a darle la cámara a tu hermana? Es como muy largo, entonces por eso usamos objeto directo e indirecto juntos para no repetir, para evitar redundancia. Y luego dice, ay, qué bueno que vas a dársela. Igual sé otra vez hermana, la otra vez cámara, ¿verdad? Pero no repetimos, qué bueno que vas a darle la cámara a tu hermana. Es como muy lejos, muy largo. Entonces la primera vez sí damos toda la información completa, pero ya después no. Vamos a usar objetos directo e indirecto juntos. Esto es súper importante, ¿ok? Bueno, entonces esta es su primera tarea, ¿ok? Entonces aquí las instrucciones dicen, reescribe las oraciones utilizando objeto directo e indirecto juntos. Entonces aquí les doy un ejemplo. El primer ejemplo, ok, entonces nos dan la oración con toda la información completa. Dice, voy a darte los libros el lunes.
Entonces nosotros vamos a usar esa misma oración, pero la vamos a escribir usando objeto directo e indirecto para evitar repetir. Entonces la forma sería te los voy a dar o voy a dártelos. Acá dos estructuras porque hay dos verbos, ¿verdad? Y aquí hay otro caso, ¿verdad? Dice, les compré un pastel a mis padres. Esa es toda la información. Pero ya con objeto directo e indirecto sería, se lo compré, ¿verdad? Solo. Y aquí están las demás. Entonces, estas ustedes las van a hacer, las van a escribir en su cuaderno y después van a comparar las respuestas con las diapositivas siguientes. Entonces, ahorita pónganle pausa al video y responden. Y aquí estarían las respuestas, ¿verdad? Entonces, después tienen la otra tarea. Son dos tareas, ¿ok? Y la otra tarea dice, completa la conversación utilizando el objeto directo e indirecto juntos, ¿verdad? Entonces aquí está la conversación, entonces ustedes tienen que ver si usar objeto directo y directo y usar las estructuras. Vamos a... Entonces ustedes la completan, escriben igual las respuestas en su cuaderno y después comparan con la siguiente diapositiva, ¿verdad? Igual aquí pónganle pausa al video y escriben sus respuestas. Y aquí estarían las respuestas, ¿verdad? Si ustedes quieren comparar. Entonces eso sería todo por hoy. Espero que estén muy bien y cualquier pregunta me escriben. Que tengan feliz día. Adiós.